Bueno, profe, nuevamente darle la bienvenida a este espacio que para nosotros desde AFADECO es importante reconocer la labor de los economistas. Entendemos que a veces nuestra profesión es odiada por muchos, incomprendida por tantas personas y en esa medida pues es importante también hacerle saber, profe, que desde AFADECO se sigue la trayectoria de esos economistas que hacen de nuestra ciencia un poco más comprensible, que a veces queda encerrada como en esos modelos tan etéreos, tan complejos y difíciles de comprensión. Pero por eso mismo, profe, viendo su currículo, viendo su trayectoria, Padeco quiere hacerle este homenaje. Como decía Lady, le vamos a dar una insignia de reconocimiento a su trayectoria. Esto en el marco de la celebración del Día del Economista. Por lo tanto, profe, pues sea bienvenido. Nuevamente me presento, soy Julián Casas, el director de la Escuela de Economía del OPTC actualmente. Y pues bueno, profe, quisiéramos preguntar que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Carlos Humberto Ortiz? ¿Dónde naciste? Si nos puedes contar algo de ti. Bueno, muy buenos días, Julián, a las compañeras de AFADECO que nos acompañan, la audiencia, si la hay. Pues mi nombre es Carlos Humberto Ortiz Quevedo, nací en Bucaramanga. Mis hermanos nacieron en Cúcuta. Sucedía que mi padre era ingeniero civil y trabajaba con una compañía norteamericana en la construcción de obras civiles, carreteras, en los Santanderes. Entonces, por esa razón, nacimos allá, pero realmente nuestros ancestros son de aquí del valle. Mi papá era de Pradera, mi mamá era de Palmira, es de Palmira, ella todavía vive. Y pues nosotros luego crecimos, hagamos la mayor parte de nuestra infancia en Palmira, Boca y Cali. O sea que prácticamente puedo decir que soy bayuno por adopción. ¿Qué más le cuento? ¿Tienes Eh, pronto alguna anécdota de su infancia? Su merced referida a eso. Por ejemplo, ya que vivió allá en la gran mayoría en el Valle, ¿tiene algún equipo favorito o algo así? Pues mi padre siempre fue al Deportivo Cali y pues obviamente siempre estuve inscrito en el Deportivo Cali, pero hoy en día me he relajado un poquito más y voy bien apoyando a los cuadros regionales y a la selección Colombia. No soy muy fan del fútbol, no soy muy seguidor. Y nos podría comentar cuáles han sido como las grandes enseñanzas de sus padres. Claro. Pues tuve la fortuna de que mis dos padres eran profesionales. Mi Ujú. madre en especial fue de las primeras mujeres de Palmira que salió a hacer una carrera profesional. Ella se fue a estudiar a la Javeriana en Bogotá, laboratorio clínico. Mi papá pues se educó en Palmira y era ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Entonces, ese legado, digamos, de tener padres profesionales me parece que es muy importante. Nos dieron una infancia muy feliz. No recuerdo alguna anécdota particular, pero pues hubo muchas anécdotas, pero básicamente pues el cuidado de nuestros padres y la importancia que siempre le dieron a la educación, pues fue lo que me impulsó finalmente a seguir toda la carrera profesional hasta llegar al doctorado. Y toda la trayectoria la hizo ahí, profe, en la universidad en la que su merced trabaja actualmente. No, yo estudié en un colegio muy interesante, ¿sabe? Fue un colegio fundado por profesores de la Universidad del Valle, se llamaba el Gimnasio Universitario del Valle. Entonces tuvimos una educación bastante heterodoxa, muy libre, muy relajada, sin tantos aspectos de disciplina de los otros colegios, con una visión muy crítica de la sociedad. Y después estudié en la Universidad del Valle, soy economista de la Universidad del Valle, pero luego gané una beca, la beca Locken Kerry del Banco de la República, hice un diplomado y una maestría en economía en la Universidad de Londres, en la London School of Economics. Eh,
como anécdota, quisiera contarles la importancia de la persistencia. Esto poco lo he comentado, pero creo que es interesante. Yo perdí un examen de la maestría, ¿sabe? Y a ¿Así? raíz de eso, claro, perdí la maestría, me tocó repetir los exámenes al siguiente año, pero pude volver afortunadamente. Y claro, cuando ya llegué a presentar nuevamente los exámenes, me fue tan bien que los reglamentos de la Universidad de Londres los obligaron a aceptarme el doctorado. O sea que si no hubiera perdido la primera vez ese examen, probablemente la trayectoria que tengo hoy hubiera sido muy diferente, porque pude pasar al doctorado, conseguí unas becas de las Naciones Unidas financiadas por el gobierno de Japón y pude terminar de esa manera. ¿Y de qué asignatura era el examen, profe? Bastante paradójico lo que voy a contar. Hoy en día soy profesor de microeconomía en los cursos de maestría y doctorado de la Universidad del Valle y ese fue el examen que perdí. Recuerdo todavía que lo perdí porque no entendí una palabra que era nueva para mí, proceeds, que significa algo así como ingresos, ganancias. Eh, pero bueno, se superó ese impasse, persistí en el proceso y luego pude pues pasar al doctorado y pues la carrera que tengo hoy en día se lo debo a eso. Qué bueno, profe. Y a veces uno en este tema de economía queda como tan absorto en las lecturas de corte económico. Aparte de eso, cuando tiene un espacio libre, ¿qué le gusta hacer en esos ratos, profe? Bueno, siempre he sido lector, yo tengo una biblioteca grande, esto que vean atrás es una parte apenas, siempre he sido lector de literatura desde pequeño. Mis padres me inculcaron eso, especialmente mi madre, que era una gran lectora. Digo era porque hoy tiene dificultades para leer por problemas de visión, entonces ella me inculcó mucho eso, la lectura. Entonces, pues he leído mucha literatura universal, colombiana, luego filosofía. De hecho, yo empecé estudiando fue filosofía en la Universidad del Valle. Bien curioso. Ajá, así como anécdota, quisiera decirle que yo tenía pretensiones de genio. Quería ser como Marx, estudiar filosofía, matemática y economía. Pero luego me di cuenta que me tenía que concentrar en una sola, que el calete no era para tanto. O sea que terminé estudiando economía, pero la formación que me dio los 2 años que estudié en filosofía fue muy importante en mi formación como economista. No, de hecho dicen que la filosofía hace que el resto de ciencias brille, ¿no? Y el tema del análisis crece. Por fortuna, bueno, no sé, profe, si hoy en día pudiéramos ser como Marx de quedarnos a veces tantas horas en una biblioteca y que nos financie un amigo tan buena gente como Engels, no, no sé si lo logremos encontrar, pero bueno, chévere. Profe, me decía, me llamaba mucho la atención cuando su merced escribía lo que pasa con su mamá y no sé si existiera una palabra para describirse a sí mismo. Si existiera, ¿cuál cree que sería la descripción de Carlos Humberto Ortiz? Esa es la pregunta más difícil de ese cuestionario. Una palabra. No, yo soy una persona sencilla, soy un economista que se ha preocupado por hacer teoría y contrastar las teorías en dos campos fundamentalmente, que es la economía laboral y el crecimiento económico, el desarrollo económico. No tengo más pretensiones, creo que he hecho algunas contribuciones, espero que perduren, luego podremos hablar de eso, pero no, soy una persona tranquila, dedicada a enseñar, amo la enseñanza, odio calificar, yo siempre digo como anécdota que yo no cobro por dictar las clases, de la TikTok gratis, cobro por calificar, pero pues, obviamente como usted muy bien sabe, profesor Casas, es parte del oficio, ¿no? Entonces pues tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Y No, ahí, yo no encontraría una palabra, una única palabra, una persona ok. sencilla. Y en ese ejercicio de calificaciones, cuando hay como una relación entre el docente y el estudiante, y antes de que llegue el examen hay como un idilio muy bonito. Y ya después de la calificación,
que vienen los halagos a nuestras madres y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, profe, hace parte de nuestra profesión. Y curiosamente, por eso mismo, profe, ¿por qué eligió estudiar economía? ¿Cuál es esa razón? Y también, profe, incluso hoy en día, desde AFAECO nos venimos tratando de quizás hacer la pregunta existencial de qué es un economista, en qué le aporta a la sociedad. Como bien decía un pensador, cada quien es hijo, un buen hijo de su tiempo, ¿no? Yo fui producto de los años 70. Se recuerda, mayo del 68 en Francia, los 70 en Colombia, eh, la juventud, digamos, un poco insatisfecha con la situación social que se vivía en ese periodo. Y pues descubrimos la izquierda, creíamos que teníamos que hacer la revolución para resolver los problemas sociales del país. Entonces, obviamente, Marx era el epígono que todos seguíamos. Y pues me leí El Capital de Marx y empecé a entender la importancia de comprender la economía para entender en qué sociedad vivíamos, pero muchas otras cosas también. Entonces, la filosofía también era un aspecto, como usted decía, esa ciencia que ilumina las otras ciencias. Eh, yo tenía ganas de entender y tenía ganas de actuar y transformar, ¿no? Como decía el famoso aforismo de Marx, no basta con comprender, también hay que transformar la sociedad. Y entonces, pues por eso me orienté hacia la economía. Había en ese momento un cierto, digamos, cariz generoso de la generación a la que pertenecí, que quería mejorar las cosas, aunque a veces no de la mejor manera, gente que se fue por el lado de la violencia, el lado de la guerrilla, etcétera. Yo escogí el lado de la academia, espero haber hecho la escogencia correcta, estoy seguro. Sí, yo también creo que es lo mismo, Mm. más en el tipo de universidades en las que enseñamos. Hoy no es tan fuerte como el movimiento estudiantil, me parece a mí que ya el de esa época era incluso más fuerte en términos ideológicos y argumentativos. Ya hoy es como una población estudiantil diferente, ¿no? Más, más light, de pronto yo diría. Incluso, profe, una anécdota que le cuento aquí entre nosotros, los profes de acá, sentíamos que a veces los paros nos daban como un pequeño respiro. Con el tema de la gratuidad, ya no volvimos a tener paros. Y a veces los profes decimos, necesitamos un paro, estamos cansados, porque el ritmo ya de los 4 meses sí se nos ha hecho como diferente. Entonces, pues eso, profe. Pero curiosamente, profe, sumarse qué le diría a las generaciones actuales. ¿Por qué estudiar economía? Una primera cosa que le diría a los economistas es que la economía trata de los aspectos que tienen que ver con los mercados y se circunscribe mucho a ello y no puede abarcar todo porque hay una cierta pretensión de soberbia de parte de los economistas de pensar que lo pueden explicar todo. Si eso fuera así, no necesitaríamos la psicología, no necesitaríamos la sociología, no necesitaríamos la politología, tantas otras ramas de las ciencias que se requieren para entender el comportamiento humano. Pero la economía definitivamente es una base, es un sustrato que atraviesa todas las relaciones humanas, así no sean las mercantiles, y entenderlas obviamente es fundamental para saber para dónde vamos y la capacidad que tenemos de llegar a donde queremos llegar. Bien, profe. ¿Y alguna vez sufrió la famosa crisis del economista de séptimo semestre que hablaba Chucho Bejarano, de que a veces nuestros estudiantes a punto de terminar nos preguntan, pero bueno, profe, qué hace un economista? Y no sé, esa es una pregunta muy fuerte que a veces siento que no tenemos una respuesta tan contundente. Marce, ¿qué diría? No, es que como yo ya había sido militante de un grupo de izquierda, ya había leído a Marx, a Ernest Mandel, Mm, eh,
y había tomado 2 años de filosofía, entonces yo ya tenía una perspectiva muy diferente a la economía de mis compañeros, ¿no? Y entiendo la crisis de los muchachos cuando llegan al séptimo semestre, están viendo materia, bueno, ¿y eso para dónde va? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se come? Como dicen coloquialmente los muchachos, ¿no? Eh, pero hoy en día creo que está muy claro para mí, creo que trato de hacérselo ver a los estudiantes que entender cómo funciona la relación de mercado, cómo inciden sobre nuestras capacidades de prosperar es fundamental. Por eso creo que es que me enfoqué tanto en la economía del desarrollo y allí he estado trabajando mucho en los determinantes del crecimiento económico. Me parece que es un aspecto fundamental. Si no se entiende eso, muchos de los aspectos que son necesarios para que un gobierno pueda llevar a una sociedad como la colombiana a un mejor nivel de bienestar son imposibles de lograr. Bien, profe. ¿Alguna anécdota de ese periodo de estudio de la economía? Y sobre todo como en ese contexto que su Marcelo relata, algún compañero, alguna compañera, algún profe, algo que lo inspiró, profe. Claro, mis profesores, Lelio Fernández, un profesor argentino, psicoanalista, traductor de Spinoza en la Universidad del Valle, fue una persona definitiva, de una gran sabiduría. Luego en la Universidad del Valle en Economía, Edgar Vázquez, historiador, economista, marxista, militante trotskista y luego pues ya libre pensador. Alberto Corchuelo, más estructuralista, fueron personas que fueron definitivas en mi trayectoria. Y ahora, profe, como hay una canción de música colombiana que habla como, bueno, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Y de alguna manera, pues a veces no sé si le ha pasado que en el ejercicio, pues uno fue estudiante de algún profe que admiró, por cosas de la vida uno llega a ser profe, a compartir como el mismo rol, y luego ellos se van y ya uno queda como el profe. En ese sentido, profe, ¿cuáles son de pronto los hechos más memorables de su trayectoria? Que diga, oiga, vea, bacano, yo, yo estuve convencido, por ejemplo, su Marcelo decía ahorita, de hacer estudios sobre el mercado laboral, sobre el tema del crecimiento, y sobre eso ha tenido algún reconocimiento, alguna cosa por destacar, profe. Bueno, pues a ver, obtuve mi maestría y mi doctorado de la London School of Economics. Después he tenido pues reconocimiento. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas hace 10 años me nombró miembro, en este momento no recuerdo el nombre, y en el 2023 pasé a ser miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, digamos como reconocimientos institucionales. Cuando me encuentro con mis estudiantes antiguos, que a veces ya ni los reconozco, porque llevo 43 años enseñando, entonces he tenido cientos de estudiantes, pues muchos me han manifestado, digamos, su aprecio, y eso para mí es muy reconfortante. Sí, no quisiera resaltar ninguno en particular, pero pues a todos les agradezco que reconozcan que uno hace un esfuerzo por eh, relacionarlo, no a decir transmitir, porque eso no es lo correcto, relacionarlos con la ciencia económica y lograr que se superen y prosperen. Tengo muchos alumnos que hoy en día son economistas destacados en diferentes instituciones de Colombia, el Banco de la República, Fedesarrollo, la Cámara de Comercio, etcétera. Algunos son doctores en las universidades, en EAFIT, en la ICESI, etcétera. Y pues creo que desde ese punto de vista uno también deja un legado personal, ¿cierto? En la formación de las personas que han pasado con uno la experiencia de estar en esa especie de cuarto mágico que es el salón de clase. Sí, quizá, profe, ese, por lo menos desde mi punto de vista, es como el reconocimiento más importante.
para quienes disfrutamos de la docencia y no lo vemos como un negocio, quizá lo más reconfortante es esa sensación de pronto cuando los estudiantes en la misma clase expresan por fin entendí, y poder conducirles como a esas sensaciones de acercarlos a un conocimiento, que pienso que eso es lo más gratificante. Yo creo, profe, que incluso hoy en día estamos todos bajo la onda de conseguir doctorados y cada día se nos hace más difícil ser señores, transmitirle a la gente que más que un título, lo importante a la larga es saber ser persona, ¿no? Y a partir de ahí, del ser persona, entender que la academia nos sirve para transformar una sociedad, no solamente en términos conceptuales, sino también desde la parte humana, que creo que es lo más vital como profe, ¿no? No sé qué opina ahí, profe. No, estoy completamente de acuerdo, profesor Casas. No solamente formamos profesionales, formamos seres humanos. Eh, Incluso llegando a veces como le digo, a cubrir partes de cosas que uno supuestamente supone que la gente trae a la universidad, como por ejemplo la ortografía, como por ejemplo la redacción, pero pues desafortunadamente todavía tenemos una sociedad muy pobre, no solamente en términos materiales, sino también en términos culturales. La gente lee poco, entonces la exigencia en la escritura, en las reglas de la escritura, eh, a veces puede ser un poco tedioso para los estudiantes, pero eso es también parte de su formación. Lo que usted decía, no solamente formamos profesionales, sino también personas, seres humanos, y eso es fundamental. Sí, profe, una cosa, mm, ¿algún reto profesional? Me explico. A veces, pues en nuestro quehacer nos contacta gente para hacer determinados estudios. ¿Alguna experiencia Ujú. que nos comente sobre eso de un trabajo que incluso en clase su merced señala, vea, se hizo este trabajo, de ese trabajo salió tal cosa, de la cual su merced nos pueda referir algo de eso? Pues me gustaría referirme un poco digamos, a la trayectoria que, que tuve como investigador. En la parte, digamos, de economía laboral, tendría que hacerle un reconocimiento muy importante a mi colega José Ignacio Uribe, que me enseñó casi todo lo que hicimos y con quien trabajamos durante mucho tiempo, tratando de identificar los aspectos que tienen que ver con la informalidad laboral, la estratificación, la economía, digamos, dual que tenemos, una economía moderna que coexiste con la economía rezagada desde el punto de vista de la productividad. A mi colega Diana Marcela Jiménez, con quien empezamos a trabajar luego aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico. Y pues me gustaría comentar que, digamos, si tuviera que resumir, digamos, mis aportes en términos del crecimiento económico, yo diría que ha sido rescatar la visión del crecimiento económico de Adam Smith. Eh, Creo que hoy en día entender eso es muy importante, inclusive para entender la historia económica de Colombia. Con un colega estamos escribiendo un libro sobre la trayectoria económica de Colombia y de los conflictos sociales desde principios del siglo XX. Y esos aspectos que señalaba Adam Smith sobre los determinantes del crecimiento de la productividad cada vez me parece que son más importantes. Y me permito mencionarlos. Adam Smith habla de la importancia de la división del trabajo, Mm, con lo cual quería decir, digamos, la diversificación productiva de la sociedad, la importancia de que en un acuerdo público-privado la sociedad se complejice y se especialice cada vez más en actividades intensivas en ciencia, tecnología e inteligencia, por una parte, y el otro aspecto fundamental del cual hablaba Adam Smith, que era la capacidad de compra, lo llamaba la extensión del mercado. Y pues en ese sentido he tenido la oportunidad de hacer trabajos tanto teóricos como prácticos que muestran la importancia de estos fenómenos. De hecho, por ejemplo, en este momento me atrevería a sugerir que la recuperación económica que ha tenido Colombia se basa en el esfuerzo que este gobierno ha realizado para mejorar la capacidad de compra de las personas
de menores ingresos. Entonces, con un aspecto, digamos, para señalar ese aspecto, la importancia de velar por la capacidad de compra de los ciudadanos. Y el respeto a los derechos de propiedad, empezando por el respeto a la propia vida, empezando por el derecho vital a tener nuestra propia vida, a que no la veamos en peligro como un determinante fundamental del crecimiento económico y de la productividad. Esos tres aspectos, diversificación productiva, capacidad de compra de la población, respeto a los derechos de propiedad, en especial a la vida de las personas, son fundamentales para entender la capacidad dinámica de una sociedad. Quizá, profe, yo creo que siempre uno vuelve a los clásicos, ¿no? Quizá por eso es tan importante la lectura y hoy en día que el Consejo Nacional de Acreditación modifica tantas veces el tema de esos ejercicios o como lo llaman, las baterías de indicadores, pero quizá lo esencial es cómo nosotros desde la academia hacemos del currículo un aspecto y una evidencia supremamente importante para nuestros estudiantes de no dejar morir las visiones de los autores clásicos. Creo que ese es un reto que tenemos y que hoy en día quizá el tema de las inteligencias artificiales reducen a veces un montón de experiencias muy bonitas que hay en los libros, como La riqueza de las naciones, El Capital, Los principios de Ricardo, autores como Marshall. Y ese tipo de cosas creo, profe, que desde la academia y desde los salones de clases debemos rescatar. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros teníamos en la Universidad del Valle unos 2 cursos de principios de economía donde veíamos los clásicos, los fisiócratas, empezando desde por allá, inclusive el pensamiento económico en Grecia, hasta llegar a la actualidad. Y un aspecto que hay que señalar es que desafortunadamente, pues con el dominio, digamos, de la visión neoclásica, que en su versión más extrema es neoliberal, eso creo que ha producido un gran daño, porque ha disminuido la flexibilidad que tenemos los economistas para pensar la sociedad. Cuando usted piensa que las economías de mercado per se son perfectas, obviamente la capacidad que usted tiene de entender cómo funciona realmente la sociedad disminuye. Y creo que eso sucedió, uno de los aspectos, digamos, perjudiciales de este predominio de la corriente principal que llaman, la corriente ortodoxa que le llama hoy en día, y por lo tanto volver a los clásicos, a lograr que los estudiantes lean a Smith, a Ricardo, a Marx. Por supuesto, tienen que conocer la visión neoclásica, no existe una escuela económica que tenga el desarrollo, digamos, del aparato de pensamiento, y definitivamente tienen muchos aspectos que aportar, pero la visión social que aportan los clásicos, que no veían la economía sino como economía política, No como bien como sabes, económico. exactamente, como una ciencia social, ¿cierto? Eso es fundamental. En esa misma línea de pensamiento, profe, ¿cuál cree que es como el mayor reto que tenemos hoy los docentes en la formación de los economistas? Bueno, creo que algo de eso ya he mencionado, la importancia de ver la economía como una ciencia social, como otra de las ciencias sociales. Eh, Le cuento una anécdota al respecto. En alguna ocasión, Locke Kerry nos visitó en la Universidad del Valle. Yo era un estudiante, un verde de 18 años, Ujú. y nos dijo que no puede haber un economista bueno menor de 60 años. Porque para ser un buen economista no solamente bastaba ser economista, sino que también había que entender la sociología, había que entender la historia de la sociedad, había que entender las formas políticas y la cultura. Eso nos dijo Locke Kerry. Y creo que es un aspecto que hay que rescatar nuevamente, la importancia de tener una visión diversa, y por lo tanto la cultura es fundamental. Los estudiantes de economía que no leen literatura se pierden una gran porción de la realidad que les permite explicar esa realidad. Eso es cierto, profe. Mm, pero también me gustaría, en ese reto, no sé si le ha pasado y encuentra colegas en la universidad en la que su merced labora, que a veces nos metemos demasiado en aspectos netamente teóricos
Y nos guste o no, nuestros estudiantes necesitan de alguna manera vivir. Cuando salen, dicen, bueno, necesitamos conseguir trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Y ahí quizá está como la parte o el punto medio, ¿no? ¿Qué necesita el mercado laboral de los economistas? Y no sé si nosotros dentro del currículo a veces no le proveemos esas herramientas que requieren para enfrentarse al mundo laboral. Bueno, acá en la Universidad del Valle hemos tratado de mejorar en ese aspecto, de tener pasantías, por ejemplo, que los muchachos salgan a hacer pasantías en las cámaras de comercio, en los bancos, en el Banco de la República, en las diferentes entidades que ofrecen esas posibilidades y se vayan conectando al mundo económico real, donde los economistas tienen su desempeño. Pues creo que ese es un aspecto que hay que rescatar, la posibilidad de que los trabajos de grado no sean solamente teóricos, sino que también sean, por ejemplo, prácticos, ¿no? Informes de pasantías donde se ha ejercido una labor crítica, por ejemplo, en la proyección de una empresa, ¿cierto? Eso creo que es un aspecto que puede ayudar mucho a, a los estudiantes y también a conectarlos al mundo laboral. De todos modos, yo creo que también los economistas enfrentan, como los demás profesionales, este problema de la flexibilización acelerada que ha experimentado el mercado laboral. Entonces, estas son estadísticas del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. Hoy en día el 35% de los profesionales salen a ganar un salario mínimo, el 70% están ganando un salario mínimo y medio o menos. Entonces, realmente el mercado la economía colombiana tiene un nivel de productividad tan baja, producto de una serie, digamos, de acontecimientos históricos que habría que entrar a mirar, que le está pagando muy mal a los profesionales. Y entonces, muchas personas, muchos jóvenes piensan a veces que es inútil estudiar una carrera, incluyendo la economía. Quieren ser influencers, TikTokers, porque eso es la nueva, digamos, criterio de prestigio. O quieren ser cantantes o estrellas. Pero es muy importante insistir en la importancia de entender. Si no se entiende, no se puede transformar una sociedad. Y eso es fundamental. Le comento que he sido por muchos años miembro de la junta que asigna las becas del Banco de la República y le cuento que cada vez menos gente quiere estudiar doctorados. Eh, Como usted habrá podido ver en nuestras universidades, en la nacional, en todas las demás universidades del país, cada vez menos gente está entrando a la carrera profesional, porque, digamos, experimentan que esa relación entre los costos y los beneficios cada vez es más perjudicial, ¿sí? Eh, y entonces, pues eso implica que tengamos que insistir en la importancia de entender para transformar esta sociedad y dirigirla hacia una sociedad más productiva y más próspera. Bien, profe. Ya para concluir, profe, dos corticas. ¿Qué consejo le daría a su merced a los estudiantes en formación de economía? ¿Y cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Qué consejo le daría a mis estudiantes? Siempre les he dicho a mis estudiantes que tienen que tener una muy buena cultura, que lean, que escriban bien. De hecho, para poder escribir bien hay que leer bastante. Que nunca olviden que la economía es una ciencia social. Que nunca olviden la generosidad de los jóvenes para el resto de la sociedad. Eh, Uno de los defectos, creo, grandes del dominio de la economía ortodoxa es el rescate del individualismo. Y entonces muchos muchachos terminan creyendo que lo único de lo que se tienen que preocupar es de su salario y de su promoción profesional. Si se pierde esa generosidad, digamos, de mirar la sociedad en que se vive y que el problema no es uno, sino el conjunto de la sociedad, todos los demás. Y que si no vamos todos juntos en el mismo barco, no avanzamos eh, adecuadamente como sociedad. O sea, si la solución es individualista y no social,
pues allí perdemos todos. Entonces, ese sería un consejo que le daría a mis estudiantes. Y con respecto a su segunda pregunta, pues creo que me gustaría que me recordaran como alguien que trató de pensar la sociedad en la que vivimos, trató de mirar cuáles son los resortes fundamentales del crecimiento económico y la productividad, y que si eso lo, pues, trasciende, eh, pues se pueda persistir. Creo que este gobierno ha insistido en algunos aspectos, la importancia de la industrialización en sentido amplio, en sentido de diversificación, la importancia de la capacidad de compra de la gente, la importancia de la paz y de los derechos de propiedad. Y un aspecto que es muy importante y es que para lograr eso se necesita un desarrollo institucional fundamental. Y si persisten las formas institucionales corruptas que tenemos en la actualidad, si persisten las formas de transacción política entre ejecutivo, legislativo y judicial que están mediadas por la corrupción y no por el servicio, digamos, de la sociedad, no vamos a poder prosperar. Las instituciones, por lo tanto, son fundamentales. Claro que sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Desde AFADECO queremos darle por haberse tomado el espacio y pues también por las importantes reflexiones que nos hace caer en cuenta. Finalmente, pues queremos, como al principio le comentamos, tener un reconocimiento y pues darle una insignia que me va a permitir leerle. La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, AFADECO, otorga un reconocimiento especial a Carlos Humberto Ortiz Quevedo, perdón, exaltando su destacada trayectoria profesional y académica por los valiosos aportes que como economista ha realizado en Colombia. Gracias por ser un ejemplo para nuestros futuros economistas, entregado el 4 de junio de 2025. Entrega la directora administrativa, Lady Malagón Arcila, y la presidenta de la Junta Directiva, Daniela Gaitán Cotrino. Muchísimas gracias, profe. No sé si tiene alguna palabra de cierre o algún comentario final. No, pues me emociona mucho este reconocimiento. Les agradezco en el alma. Este tipo de cosas lo impulsan a uno a seguir adelante y pues le reitero mi agradecimiento de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, pues así damos por concluida la entrevista y nuevamente pues espero que cuando venga por aquí a esta tierra tan fría se deje invitar a algo. Bueno, profe. Con mucho gusto, profesor Julián Augusto. Dígame cuando sea y allá le caigo. Vale, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga muy buen día usted y todos los demás.